Bienvenidos a El Fruto Prohibido. Solo hay algo mejor que caer en la tentación y eso es reincidir en ella. Ya lo saben, el nuevo Fruto Prohibido es más audaz, más dinámico, más temerario, pero con el mismo güey. Comenzamos. La lucha sigue. Tremendo drama por una visa. Resulta que el hijo de Andrés Manuel López Obrador, Andy, dio a conocer que le cancelaron la visa. En Estados Unidos, por supuesto. La verdad es que no hay ninguna sorpresa, porque desde hace tiempo, investigaciones en ese país y en México han dado cuenta de que en las investigaciones respecto al huachicol fiscal, el nombre precisamente de Andrés Manuel López Beltrán, Andy, aparece en las mismas. Entonces ya era algo que, pues de alguna manera, un secreto a voces. Yo creo que esperaron el momento, debe de haber un cálculo político por el cual decidió hacerlo público. Hay muchos otros funcionarios que mejor se quedan callados porque han tenido la notificación del Departamento de Estado, de la Cancillería norteamericana, que le revocaron la visa, pero prefieren que eso no se haga escándalo. Aquí decidieron hacerlo y además decidieron hacerlo de una manera muy ofensiva. Imagínense que Andy, en una prepotencia y una arrogancia verdaderamente proverbiales, le dice a Donald Trump, lo emplaza para que despida, para que corra, para que lo saque de su gobierno, tanto a Marco Rubio, al secretario de Estado, como a Christopher Landó, que fue, por cierto, embajador de Estados Unidos en México durante el primer periodo de López Obrador. Pero bueno, ellos decidieron hacerlo en cálculo político, algo sabrán, a lo mejor se puso como se dice, se puso una curita en el dedo, ¿no? O temen que haya un anuncio inminente, o decidieron que era tiempo de tomar la ofensiva porque se sienten arrinconados y creen que primero van por el hijo y eso es cerrar el cerco a Palenque y después irían por el padre. Sea como sea, así está, pero convirtieron el asunto en un asunto de soberanía del Estado, aunque la verdad es que quitar una visa, cancelarla, es decisión soberana de un Estado. Pero bueno, quisieron convertir a Andy en Juan Escutia. Escuchemos a la presidenta Sheinbaum. ¿Por qué entonces, si es un asunto personal, se toma como un asunto de defensa de la soberanía? Pues porque ¿quién es la persona? Son personas políticamente expuestas. Así les llaman ellos. Entonces, revocan la visa y hacen un escándalo ellos por la revocación de la visa, porque ellos son los que han estado permanentemente presionando. Entonces, ¿cuál es la razón para revocar una visa? Si a alguien le revocan una visa, tiene el derecho de decirlo o no decirlo. En este caso, él tomó la decisión, Andrés Manuel López Beltrán, de escribir una carta. Es una decisión personal que tomó él. Pues sí, quieren convertir esto como una afrenta cuando, insisto, Andy no es funcionario público. Andy, dicen que acabaron los privilegios, pero es hijo de los privilegios. Los grandes recursos, los amigos en los lugares poderosos, los contratos a su clan de amistades, etcétera. Y por supuesto, el gran poder político que obtuvo, es porque es hijo del privilegio, porque es hijo de quién es. Pero bueno, volvamos al tema de la visa. La verdad es que llama la atención que lo haya dado a conocer Andy, y miren cómo lo explica Arturo Ángel con Joaquín López Dóriga. Lo que parece muy claro en el tema de que el asunto de la visa, que el propio Andrés Manuel López Beltrán se encargó de revelar por él mismo, estaría encaminado hacia un tema que tiene que ver con investigaciones en los Estados Unidos de posibles vínculos con el crimen organizado, aunque esas investigaciones no sabemos si en algún momento terminarán en una acusación como la que estamos hablando ahora, que se presentó en contra de Rubén Rocha. Te diría que esa es la última aduana, pero una de las primeras manifestaciones, y lo hemos visto en la mayoría de los casos de los funcionarios mexicanos, hace unos meses el caso del que estaba a cargo de la Dirección de Investigaciones del Servicio de Aduanas en México, son por temas que tienen que ver con investigaciones criminales en curso que podrían o no llegar a tribunales. También hay otros recursos. Por supuesto, queda la duda, porque el Departamento de Estado no da a conocer a quienes les quitó la visa ni por qué. Eso fue una decisión, insisto, que tomó Andy de hacerlo público por cálculo político seguramente de su padre, porque en la carta
repite las mismas frases, las mismas obsesiones, los mismos conceptos de su papá. Quisieron hacer claro que si se meten con el hijo, se meten con el padre y arrastraron al gobierno. Porque imagínense que sale no solo la presidenta a decir que es injerencismo, salen los gobernadores, salen las mayorías legislativas, sale el partido. Morena anunció 220 asambleas informativas porque le quitaron la visa al querubín. Imagínense pues el exceso que hay, por eso es un poco destemplado. Yo creo que están desesperados. ¿Pero por qué fue? Fue porque efectivamente se le menciona en el huachicol, que por cierto la fiscalía está mintiendo, lo exonera porque pues ni modo que la empleada de papi no exonera al hijo, ¿verdad? Está documentado que hay 2 testigos protegidos que mencionan a Andy en las investigaciones en México. Y en Estados Unidos ya desde hace tiempo está que también, pero hay otros temas. Por ejemplo, Enrique Díaz, el brazo financiero de Rochamoya, el de Sinaloa, pues se hablaba o estaba documentado su amistad no solo con los hijos de Rochamoya, sino también con los hijos de López Obrador, y él tenía una relación importante con Andy. Y él es ya testigo colaborador, por cierto. En el oficialismo están pues al borde de un ataque de nervios porque el general Mérida ya salió de la cárcel en Nueva York porque va a ser testigo protegido o testigo colaborador. Entonces lo sacan de prisión y ya le van a dar otro trato. Y imagínense lo que va a contar. Ahora sí que, citando a Christopher Landó, pues vayan por sus palomitas. Los mexicanos no confiamos en el gobierno, por eso no se entregaron los datos biométricos que pidieron. Entonces el gobierno, a través de la Comisión de Telecomunicaciones, hizo trampa. ¿Qué es hacer trampa? Pues exigió y presionó a las empresas para que las empresas dieran los datos que tienen de sus usuarios sin pedir permiso. Eso es verdaderamente, pues es algo que hasta incluso podría tener delito, aunque pues con la corte del acordeón y todo el control que tienen, pues eso será difícil porque las empresas telefónicas lo hicieron porque el gobierno las presionó para que lo entregaran. Entonces, todos los que tienen un plan de telefonía, esos les entregaron toda la información que tenían las empresas sin preguntar. ¿A quiénes les están aplicando esto? Entonces, se quedaron con todos los que tienen prepago, es decir, con los que pagan en el Oxxo, en otros lugares, para tener tiempo, para tener datos, etcétera, ¿no? Esos que pagan prepago, sobre esos van, pero tampoco han entregado la inmensa mayoría sus datos. Y entonces el gobierno empezó a decir que los va a cambiar según el número telefónico, poco a poco de aquí a diciembre. Y sí, hay algunos que ya les cancelaron el teléfono. Y hay algo interesante. Dicen que esto es para combatir la extorsión, pero la extorsión no ha disminuido. De hecho, la extorsión subió prácticamente el 10% del año pasado a este. Entonces, pues no está funcionando, la gente no tiene confianza. Y bueno, esto llegó a la mañanera y miren lo que contestó la presidenta Sheinbaum. ¿Queda entonces descartada una eventual prórroga? Pues depende de la comisión reguladora de telecomunicaciones. No he hablado recientemente con ellos, pusieron este límite y pues más bien vamos cooperando todos para poder tener el registro de los teléfonos, y con ello estoy convencida de que va a disminuir muchísimo la extorsión telefónica. Ok, porque a partir del sábado, entonces, con los datos y los registros que tiene la comisión, serían alrededor de 8.7 millones de líneas. Ya en todo caso que mencione, hay muchas líneas que no se sabe si están activas, por ejemplo. La productora tiene razón. El prepago es los que compran saldo, que esa era la palabra que yo andaba buscando. Efectivamente, para eso son, porque los que tienen plan, a esos son los que entregó la compañía sin preguntarle a los usuarios. Los usuarios no dimos la anuencia para que entregaran nuestros datos, pero lo entregaron. Y entonces solo van por los de prepago, que son muchos. Y por cierto, pues quizás la gente a la que dicen que se debe, ese de que primero, por el bien de México, primero los pobres, pues bueno, la verdad es que son los que más usan el prepago en esto. Pero están quitando las líneas poco a poco por el número, porque están queriendo presionar para que lo haga la gente por
para que no les caiga la guillotina. Pero pues yo entiendo por qué no confiamos en el gobierno, porque si les damos nuestros datos, quizás luego se vendan en Tepito, en La Merced o en algún otro lado. Recuerden cuando se filtró el padrón electoral y acabó vendiéndose en el mercado negro con todos nuestros datos personales. Pues es un tema porque la verdad es que en estos tiempos no se puede prescindir del teléfono celular, pero en este estado que es policíaco, por supuesto, lean el excelente ensayo de Sergio López Ayón y Pedro Salazar Ugalde en la revista Nexus sobre el estado policíaco, cómo han ido avanzando en este país para que nos controlen todo, puedan meter a quien quieran a la cárcel, puedan congelar las cuentas de manera discrecional, el SAT pueda meterse a todos los bases de datos, tanto públicas como privadas, y bueno, y esto, el que tengan nuestros datos biométricos en el celular. Estamos yendo hacia un estado policíaco y eso es muy preocupante. De hecho, lo que dicen los autores es que ya todo el andamiaje está, y pregúntenle a Ernesto Rufo, preso político, si no el estado policíaco ya está trabajando a favor de este régimen autoritario.